Bueno, mi video habla acerca de la educación socialista. Primero que nada, el socialismo es conocido entre los años 1934 y 1940. Principalmente la figura más reconocida es Lázaro Cárdenas, que en mi opinión y en lo personal, pues yo tengo entendido y a la vez tengo en claro que pues Lázaro Cárdenas fue uno de los mejores presidentes que hemos tenido en este país. Sí, porque gracias a él tenemos muchas cosas que ahorita en la actualidad, en este futuro, nos ha beneficiado bastante. De hecho, es de lo que se va a tratar acerca del tema de lo que es la educación socialista. Pero primero que nada, uh, el socialismo es la doctrina política social desarrollada por Carlos Marx. Bueno, principalmente hay que tomar en cuenta que pues el socialismo se relaciona mucho a las ideologías que tenía pues Carlos Marx, como no, lo que estoy contando, bueno, comentando ahorita a continuación. Bueno, esta teoría consiste en que todos los integrantes de una sociedad tengan bienes distribuidos equitativamente. Esta ideología la podemos ver aplicada en el gobierno, también en las casas y al igual en la escuela. Más importante entre la escuela y en el gobierno, pero igual en las casas. De hecho, lo que relaciona que aplicamos demasiado lo que es la ideología acerca del socialismo. Pero bueno, pero primero que nada, ¿pero qué es la educación socialista? Bueno, hay que tener en claro que México no es un país socialista, pero en el artículo tercero constitucional tenemos parámetros distintivos referentes a los aspectos pedagógicos del socialismo, que son la gratuidad, la laicización y la educación politécnica. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de la educación politécnica nos referimos a una educación integral, en las que son importantes tres aspectos. La intelectual, es decir, que deberían ser instruidos en todas ciencias y conocimiento. La física, donde se debería fortalecer todos los aspectos motores. Y por último, la ideología, es decir, la instrucción del pensamiento crítico. Uno de los episodios más recordados de la historia contemporánea del México del siglo pasado, después de la Revolución, es la época cardenista, que marcó la pauta que podría dar matiz definido a una revolución social, considerando al general Lázaro Cárdenas como el mejor presidente que hemos tenido por los hechos que marcó su gobierno. Bueno, primero que nada, hay que tener en claro que Lázaro Cárdenas pues, fue uno de los mejores presidentes que hemos tenido, como lo mencioné anteriormente. Gracias a él, pues existe lo que viene siendo, bueno, la explotación petrolera es gracias a él. Y también tengo entendido y tengo en claro que él es el fundador del PRI. Es lo que yo, bueno, el partido PRI que actualmente lo conocemos hoy en día. Aunque hay que tener en claro que también después de Lázaro Cárdenas, al igual Manuel Ávila Camacho también tenía ideologías socialistas, ya que en sí hay que tomar en cuenta que en el poder de Ávila Camacho era cuando la educación escolar también estaba muy desgastada, era más disminuida, ya que el país era como quien dice, bueno, en sí éramos prácticamente ignorantes, ya que hay que tomar en cuenta que la educación en ese tiempo era muy mínima y más porque no todos entraban a la escuela, que pues durante el tiempo llegó a proceder y poco a poco empezó a aumentar la cantidad de estudiantes, a que se acabara lo que era el analfabeta, la ignorancia, etcétera. Bueno, mi video concluye aquí, espero que la información sea excelente, bueno, al igual espero que sea de mucha utilidad. Esto es lo que me tocó investigar acerca de la educación socialista en México. Bueno, esto por mi parte vendría siendo todo y muchísimas gracias por su atención. Los movimientos magisteriales fueron una serie de huelgas que se situaron en 1958 durante el gobierno de Adolfo López. Durante el mes de abril de ese año, los maestros se juntaron a luchar en contra de la CENTE para la mejora de salarios. Eh, mm, las autoridades no respondieron muy bien a estas huelgas y reaccionaron de una forma violenta, ocasionando varias muertes y heridos. Debido a la respuesta de las autoridades, las personas de la huelga decidieron tomar las oficinas de la SEP como punto de encuentro para sus huelgas, y a base de esto las autoridades reaccionaron más violentas y optaron por reprender a Otón Salazar y a varios dirigentes de estas huelgas.
Hoy en día las huelgas todavía han de qué hablar debido a la nueva reforma educativa que dio el presidente Enrique Peña Nieto, la cual se encarga de modificar todo lo relacionado al desarrollo y las habilidades de la educación del país. Bueno, el tema que voy a hablar a continuación es de la institucionalización del magisterio y el sindicalismo. Bueno, primero que nada, la constitución del CNT, que en las siglas significa Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso creo, bueno. El 10 de septiembre de 1941, el presidente de la República Mexicana, que actualmente era Manuel Ávila Camacho, pidió la renuncia de Luis Sánchez Potón, titular de la Secretaría de Educación Pública, por sus posiciones izquierdistas y por no haber logrado la unificación del sindicalismo magisterial, siendo sustituido por Octavio Bejar Vázquez, quien estaba vinculado a las fuerzas de derecha y era dedicadamente antisindical. Bueno, eh, el arribo de Bejar Vázquez a la dirección de la SEP introdujo de inmediato cambios sustanciales en las relaciones entre las autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. El secretario de la Educación la emprendió en contra del sindicato propició su, su división y los enfrentamientos internos. Se concretaron muchos atropellos, retención de sueldos, postergaciones, cambios arbitrarios, despidos y represión violenta. Los cuadros de izquierda fueron siendo eliminados poco a poco y en su lugar se imponían políticos de la derecha oficial y los partidos y grupos simpatizantes del fascismo. Este periodo fue categorizado por los sindicalistas del magisterio como la era del terror. Bueno, aquí lo que estaba explicando hace un momento era de que pues Manuel Camacho pues hizo algunos despidos sobre esto, al igual que pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dio inicios entre los años que eran entre el 1942 y entre 1943. Prácticamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, bueno, de la educación en sí, han tenido muchísimos problemas en varios aspectos, en varios factores, al igual en la actualidad los hemos pasado, no nomás fue en tiempo pasado. Bueno, ahora voy a hablar sobre la educación de lo que es el tema que estoy hablando aquí en continuación. La ¿cómo diría? Reorientación educativa nacional que canceló en plano constitucional a la educación socialista. Se explica desde una perspectiva en donde la reforma educativa iniciaba durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, como había mencionado en su momento. No se impuso sin que mediaran interlocutores con fuerzas sociales. El cambio que sufrieron los maestros tiene mucho que ver con la institucionalización, ya que se crearon redes de interrelaciones que definieron la fricción de los docentes y los escenarios sociales que influían a los en la educación. Los elementos que representaban este trabajo buscaban incluir reflexiones sobre la institucionalización del magisterio mexicano con el propósito de completar las relaciones entre diversos planos que explican lo educativo como los procesos sociales que se plantearon a consecuencia de los movimientos históricos sociales de los docentes que se dieron durante el gobierno de Camacho y Pascual Cárdenas, quien abordó transición del proyecto histórico de la nación. Bueno, lo que estaba comentando aquí sobre la educación es que al igual los maestros han sufrido muchas situaciones hacia los problemas políticos que ha habido en la educación en este país. Al igual, pues el principal responsable, bueno, encargado durante en ese tiempo sobre el CNT, pues fue principalmente Manuel Camacho, entre otros que estaban en la posición de la Secretaría de Educación Pública.
Bueno, eso sería todo del video. Al igual, disculpen por mucha trabaduría y todo el asunto. Igual, este no era el tema que tenía que hablar, pero igual hice el esfuerzo de tratar de hacer una breve investigación sobre este tema. Y al igual espero sea entendible y muy explícito. Bueno, que se pueda entender. Igual, alguna corrección, estaría encantado que me lo explicara. Bueno, en fin. Sería todo por este video y pues muchas gracias por su atención. El sindicalismo tiene su origen a principios de los años 20 del siglo XX, donde México creó diferentes grupos a causa de la lucha de la revolución, la cual estableció la Constitución y el derecho a la asociación. Aunque estos grupos tenían la finalidad de luchar por los derechos laborales de las personas y ante los cambios políticos y sociales del país. Aunque originalmente se originó durante la Revolución Industrial, en donde las fábricas dominaron por completo, las personas de la clase obrera eran maltratadas y explotadas por los jefes, causando que estos iniciaran una serie de huelgas en contra de los jefes para un mejor trato laboral. En la actualidad, uno de los sindicatos más populares es el de la CENTE, el cual se encarga de reunir a varios maestros asociados con la Secretaría de Educación Pública.